impresiones. Para el propósito de la naturaleza propiamente dicha, no hay necesidad alguna de que el animal intelectual, equivocadamente llamado hombre, transforme realmente las impresiones. Pero un hombre puede transformar sus impresiones por sí mismo, si posee naturalmente conocimiento, dijéramos, de fondo, esotérico, y comprende el porqué de esa necesidad. Resultaría magnífico transformar las impresiones. La mayoría de las gentes, como tú has visto, en el terreno de la vida práctica, creen que este mundo físico les va a dar exactamente lo que anhelan y buscan. Y ahí, estimable Fernando, una tremenda equivocación. La vida en sí misma entra en nosotros, en nuestro organismo, en forma de meras impresiones. Lo primero que realmente debemos comprender es el significado de este trabajo esotérico relacionado íntimamente con la cuestión de las impresiones. Que necesitamos transformarlas es verdad. Uno no podría realmente transformar su vida si no transforma las impresiones que le llegan a la mente. Es urgente, pues, que los que escuchen este cassette reflexionen en lo que aquí estamos diciendo. No existe realmente tal cosa como la vida externa. Y vean ustedes que estamos hablando de algo muy revolucionario. Todo el mundo cree que el mundo, que el físico es lo real. Pero si vamos un poquito más a fondo, lo que realmente estamos recibiendo a cada instante, en cada momento, son meramente impresiones. Vemos a una persona que nos agrade o que nos desagrade, y lo primero que obtenemos son impresiones de esa naturaleza. ¿Verdad? Esto no lo podemos negar. La vida es, dijéramos, una sucesión de impresiones. No como creen muchos ignorantes y ilustrados, una cosa sólida, física, de tipo exclusivamente material. La realidad de la vida son sus impresiones. Claro está que esta idea que estamos emitiendo a través de esta grabación resulta ciertamente muy difícil de capturar, de aprehender. Constituye un muy trabajoso punto de intersección. Posible que ustedes que me están escuchando tengan la certeza de que la vida que tienen existe como tal y no como sus impresiones. Están tan sugestionados ustedes por el mundo físico que obviamente así piensan.
la persona que vemos sentada, por ejemplo, en una silla, allá con tal o cual traje de color, aquel que nos sonríe más allá, aquel que va tan serio, etcétera. Son para nosotros cosas reales, ¿verdad? Pero si meditamos profundamente en todo lo que vemos, llegamos a la conclusión de que lo real son las impresiones. Estas, como ya dije, llegan a la mente a través, claro está, de la ventana de los sentidos. Si no tuviéramos, por ejemplo, ojos para ver, ni oídos para oír, ni tacto para tocar, ni olfato para oler, etcétera, ni aun siquiera boca para el gusto, dijéramos, para gustar los elementos que entran en nuestro organismo, ¿existiría acaso para nosotros esto que se llama mundo físico? Claro que no. Absolutamente no. La vida, pues, nos llega en forma de impresiones. Y es ahí, precisamente ahí, donde existe la posibilidad de trabajar sobre nosotros mismos. ¿No? Si eso queremos hacer, pues hay que comprender, ¿no?, el trabajo que debemos hacer. Si no hiciéramos ese trabajo en forma correcta, ¿cómo podríamos lograr una transformación psicológica en sí mismo? Es obvio que el trabajo que vamos a realizar sobre sí mismo debe ser sobre las impresiones que estamos recibiendo a cada instante, a cada momento. A menos que lo aprenda, que lo dijéramos capte, etcétera, nunca comprendería el significado de lo que en el trabajo es llamado el primer choque consciente. El choque se relaciona con esas impresiones, que son todo cuanto conocemos del mundo exterior, que estamos recibiendo, que tomamos como si fueran las verdaderas cosas, las verdaderas personas. Necesitamos, pues, transformar nuestra vida, y esta es interna. Al querer transformar, pues, estos aspectos psicológicos de nuestro, obviamente, necesitamos trabajar sobre las impresiones que entran en nosotros. ¿Por qué llamamos nosotros al trabajo sobre la transformación de las impresiones el primer choque consciente? Por un motivo, mis queridos hermanos gnósticos, por un motivo. Porque sencillamente es algo que en modo alguno podríamos efectuar en forma meramente mecánica. Esto no sucede jamás mecánicamente. Se necesita de un esfuerzo autoconsciente. Es claro que un aspirante gnóstico que comience a comprender esta clase de trabajo, obviamente, por tal motivo, comienza a dejar de ser
un hombre mecánico que sirve exclusivamente a los fines de la naturaleza, una criatura absolutamente dormida, que sencillamente no es más que una empleada de la naturaleza para los fines económicos de la misma, los cuales realmente no sirven en modo alguno a los intereses de nuestra propia autorrealización íntima. Si ustedes comienzan ahora a comprender el significado de todo cuanto en este cassette estamos enseñando, si piensan ahora en el significado de todo cuanto se les enseña a hacer por la vía, dijéramos, del esfuerzo propio, empezando con la observación de sí mismos, verán sin duda, mis queridos hermanos gnósticos, que en el lado práctico del trabajo esotérico, todo se relaciona íntimamente con la transformación de las impresiones y lo que resulta naturalmente de las mismas. El trabajo, por ejemplo, sobre las emociones negativas, sobre los estados de ánimo enojosos, sobre la cuestión esta de la identificación, sobre la autoconsideración, sobre los yoes sucesivos, sobre la mentira, sobre la autojustificación, sobre la disculpa, y sobre los estados de inconsciencia en que nos encontramos, se relacionan en todo con la transformación de las impresiones y lo que resulta de ello. Así convendrá, mis queridos hermanos gnósticos, que en cierto modo el trabajo sobre sí se compare a la digestión en el sentido de que es una transformación. Quiero que ustedes reflexionen profundamente en esto. Comprendan pues lo que es el primer choque. Es preciso formar un instrumento de cambio en el lugar de entrada de las impresiones. No lo olviden. Si mediante la comprensión del trabajo, ustedes pueden aceptar la vida como trabajo realmente esotérico, entonces estarán en un estado constante de recuerdo de sí mismo. Este estado de conciencia de sí los llevará a ustedes naturalmente al terreno viviente de la transformación de las impresiones. Y así normalmente, o supranormalmente, dijéramos mejor, a la de una vida distinta, en lo que a ustedes naturalmente respecta. Es decir, ya la vida no obrará más sobre todos ustedes, mis queridos hermanos, como lo hacía antes. Comenzarán ustedes a pensar y a comprender de una manera nueva. Y este es el comienzo, naturalmente, de su propia transformación. Porque mientras ustedes sigan pensando de la misma manera, tomando la vida de la misma manera, es claro que no habrá ningún cambio en ustedes. Transformar las impresiones de la vida es transformarse uno mismo, mis queridos hermanos gnósticos. Y solo una manera de pensar eternamente nueva puede efectuarlo. Todo este descanso, pues, radica exclusivamente en una forma, pues, dijéramos, radical de transformación. Si uno no se transforma, nada logra. Comprenderán ustedes que la vida nos exige, naturalmente, continuamente reaccionar. Todas esas reacciones forman nuestra vida personal. Cambiar la vida de uno no es cambiar las circunstancias meramente externas, es cambiar realmente las propias reacciones. Pero si no vemos que la vida exterior nos llega como meras impresiones, que nos obligan incesantemente a reaccionar en una forma, dijéramos, más o menos estereotipada, no veremos dónde empieza el punto que realmente posibilite el cambio.
y dónde es posible trabajar.